Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Fundamentos, donde vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día muy especial para que el Espíritu Santo de Dios hable a su vida y pueda llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de la palabra del Señor. Vamos a orar esta noche para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando las vidas de todos aquellos que están conectados a su canal 9, el canal de los unionenses. Oramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Venimos ante tu presencia, Dios, en esta hora, suplicando que seas tú ministrando las vidas de todos aquellos que van a estar sintonizando Canal 9. Señor, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de sus corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda hacer entender, comprender y discernir tu palabra, Señor, para que pueda ser ministrada a todos aquellos que van a sintonizar este Canal 9 en este programa Fundamentos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos que están sintonizando Canal 9, hoy esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La lucha del Espíritu Santo en contra de la carne. Vea usted cuán importante es lo que vamos a hablar esta noche, porque vamos a estar hablando acerca de la lucha del Espíritu Santo de Dios en contra de la carne. El Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios, pero la carne, que es la que gobierna las vidas de muchos, quiere hacer la voluntad de ella. Por eso es que dice Gálatas, fíjese bien, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Este es el versículo base que vamos a ocupar para la predicación de esta noche. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu Santo de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer los que se les venga en gana. Vea usted cuán importante es. Esta es una traducción lenguaje actual, pero también quiero compartirle lo que dice la Reina Valera a 1960. Dice Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vea usted, una poca diferencia, pero al final viene a hacer lo mismo. El Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros le obedezcamos a Él para llevar una vida agradable a nuestro Dios, ¿sí? Pero la vida natural del hombre quiere hacer los deseos de la carne. Pero los deseos de la carne son en contraposición de la voluntad de nuestro Dios. Así es que, amada Iglesia del Señor, amigos que están sintonizando su canal 9 en esta hora, necesitamos estar conscientes de la lucha que existe entre el Espíritu de Dios que quiere gobernar nuestras vidas
y la carne que muchas veces está gobernando ya las vidas y de muchos cristianos. Esto no es para los que están en el mundo, eso los gobierna Satanás y sus demonios. No, esto es un tema para los que estamos en Cristo Jesús, para los que un día confesamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Para nosotros es el tema de esta noche. Y aquí es donde vamos hoy a aprender, vamos a entender y a comprender que muchas veces, en lugar de hacer la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, estamos haciendo la voluntad de la carne. Y la carne, quien la influencia, es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Póngale mucho cuidado, mi estimado hermano, porque si usted está siendo gobernado por la carne, tiene problemas y problemas muy serios, ¿sí? A veces la verdad no nos gusta, pero es necesario enseñar la verdad de nuestro Dios, ¿sí? A veces la iglesia de estos tiempos está más por un mensaje motivacional, un mensaje hecho un show, ¿verdad? Les gusta más el show y ahí se sienten bien. No. Es sumamente importante que prediquemos en estos tiempos la verdad de nuestro Dios, porque la verdad de Dios es la que lo va a llevar a usted a amar a Dios, a amar a Jesucristo, ¿verdad? Amar a su Santo Espíritu, a permitirle a Él que Él sea el que guía nuestras vidas, ¿sí? Así es que esta noche vamos a hablar precisamente de esto, de esta guerra que existe entre el Espíritu Santo y la carne, de este conflicto entre el Espíritu Santo y la carne, ¿sí? Guerra, conflicto, esta contrariedad que hay entre el Espíritu Santo y la carne que quiere gobernar las vidas de todos aquellos que un día abrimos nuestro corazón al Hijo de Dios, le aceptamos, le recibimos, le confesamos como Salvador y Señor de nuestras vidas, pero que la carne está influenciando todavía en esas vidas para que no se cumpla el propósito de Dios en aquellos que ya le abrieron su corazón a Jesús. Y ese propósito no es más que salvación y vida eterna. Así es que póngale mucha atención, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, si no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea usted, ¿qué más claro? ¿Qué más claro? No hay condenación para los que abrieron su corazón a Jesús, pero que tienen que llevar una vida conforme a la guianza de su Santo Espíritu. Porque si siguen, aunque hayan confesado a Jesús como Salvador y Señor de su vida, y siguen viviendo bajo la influencia de la carne, serán condenados. Por eso es importante discernir la palabra del Señor, entenderla. Todos tenemos esa capacidad de poder entenderla. El discernimiento nos permite entender con claridad lo que Dios está diciendo en su palabra, para que nosotros podamos vivirla conforme a Él ha dejado establecido. Por eso allá decía, ¿verdad?, que el Espíritu está en contra de los malos deseos, por lo tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Porque si usted ya está en Cristo Jesús, debería de ser el Espíritu Santo de Dios guiándolo a usted conforme a sus propósitos. Así es que Romanos 8:1, según la versión traducción lenguaje actual, dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. De la versión traducción lenguaje actual. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla
y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Vea usted cuán maravilloso es que nosotros dejemos al Espíritu Santo de Dios guiar nuestras vidas. Primero, Él controla nuestras vidas. Segundo, Él nos ha liberado del pecado. Y al liberarnos del pecado, nos da el privilegio o la oportunidad de que ya no vivimos para muerte, sino para vida eterna. Maravilloso, maravilloso. Y eso es lo que nosotros debemos de ponerle mucha atención, porque a veces creemos que por haber confesado un día a Jesucristo, ya tenemos el derecho de irnos al cielo, ¿verdad? El día que Dios le plazca llamarnos de esta tierra y que la vida se nos termina aquí en este lugar, pero la vida nuestra es eterna. Ahora usted decide dónde pasará su eternidad. Dice que si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, iré hacia el cielo. Pero si me dejo guiar por los deseos de la carne, seremos castigados. Habrá condenación. Así es que usted decide dónde usted quiere pasar su eternidad. Con Dios y Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo de Dios, al cielo. Sin Cristo, sin Dios y viviendo los deseos de su carne, al infierno. Así de sencillo. Así es que es muy importante. El Espíritu de Dios nos da seguridad y confianza. Oiga usted. El Espíritu de Dios nos da seguridad y confianza. ¿Qué más quiere usted? ¿No quiere usted estar seguro de que un día va a estar en la presencia del Señor? ¿No desea usted sentirse confiado de que eso va a suceder? Por su fe en el Hijo de Dios, esto va a suceder. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mire qué importante. A lo mejor usted ni siquiera ha puesto atención a lo que dice este versículo 14 del capítulo 8 de la carta a los romanos. Y esto es sumamente importante porque Dios nos está diciendo que todos los que vivimos en obediencia al Espíritu de Dios somos hijos de Dios. ¿Qué necesita usted para ser hijo de Dios? Nada más y nada menos que ser obediente al Espíritu Santo de Dios. Dejar llevar su vida, dejar conducir su vida mediante el Espíritu Santo de Dios. Y eso le da a usted el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Versículo 14. Versículo 15. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no les esclaviza, ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Vea usted que el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros le permitimos que Él conduzca nuestras vidas, ya no vivimos en temor, ¿verdad? Ni esclavizados al pecado. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios nuestro Padre. ¿Cuántos les encantaría esta noche que Dios fuera su Padre? Y para que Dios sea su Padre, esto es sencillo. Determinarse esta noche y decirle: Espíritu Santo de Dios, yo deseo que de ahora en adelante tú gobiernes mi vida. Tú lleves mi vida por el camino correcto y agradable a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Versículo 16. Versículo 16. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Así es que
Estamos hablando de que el Espíritu de Dios nos da seguridad de que somos hijos de Dios, ¿sí? Nos liberta del pecado, nos quita el temor, nos da seguridad, ¿verdad? El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Entonces no hay otra manera de ser llamado hijo de Dios si no estamos en Cristo Jesús, lo que decía Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, si no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero, tenemos que aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y rechazar la influencia de los deseos de la carne. Y eso te da la certeza, eso te da la seguridad de que en aquel día no vas a ser castigado, sino que vas a estar en la presencia de nuestro amado Padre Celestial, quien demostró su grande amor, misericordia y fidelidad para con nosotros a través del sacrificio de su Hijo hecho en esa cruz. Mire qué grande y maravilloso es nuestro Dios. ¿Usted qué cree, que Dios no sabía que usted y yo íbamos a seguir pecando? Aun cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, es esa lucha diaria entre el espíritu y la carne, porque la carne siempre va a querer incitarnos a que nosotros no hagamos la voluntad de nuestro papá, sino que su propia voluntad. Ya vamos a ver cuáles son los deseos de la carne y ya vamos a ver cuáles son los deseos del espíritu más adelante, ¿verdad? Así es que, amados hermanos y amigos que están sintonizando este programa Fundamentos esta noche aquí en este Canal 9, 3 cosas importantes para no ser castigado. 1, estar en Cristo. 2, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y 3, desechar las obras de la carne en nuestra vida. Para tener la seguridad, la certeza, ¿verdad? Para apartarnos, para que el temor nos deje y para asegurar de que de verdad somos hijos de nuestro Padre Celestial, quien nos creó para nuestro beneficio y para pertenecerle a Él. Dios cumple su promesa de enviarnos a su Santo Espíritu, ¿sí? Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, me voy, pero no los dejo solos. Os enviaré al otro Consolador. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios cumple su promesa de enviarnos a su Santo Espíritu. Dice, y eso no es solo del Nuevo Testamento, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, Nuevo Testamento. No, ya Dios lo había prometido antes y eso lo podemos comprobar en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Esta es la promesa que hace nuestro Dios a su pueblo. Dice, cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos les hablaré pues en sueños y a los jóvenes en visiones. También en esos tiempos daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. ¿Qué estaba diciendo nuestro Dios? Que Él prometía enviar a su Santo Espíritu para hombres, para mujeres,
para ancianos, para ancianas, para esclavos, para esclavas, para libres. Para todos iba a derramar Él su Santo Espíritu. Joel 2, 28, 29, ¿sí? ¿Sabe usted que a través del nuevo pacto, por la unión con nuestro Señor Jesucristo, todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros? Y eso nos permite movernos en su poder porque Él obra en nuestras vidas y en cada uno de sus hijos. Ora pues cada día para que tu vida refleje el fruto de su Santo Espíritu. ¿Qué quiere ver la gente en aquellos que hemos confiado y creído en nuestro Dios? Ver el fruto de su Santo Espíritu, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu tiene que ser manifiesto en los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vea usted que la promesa del Señor de enviar a su Santo Espíritu se cumple. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa que Dios da allá en Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29? Se cumple. Aquí ya el apóstol Pablo en la carta primera a los Corintios está confirmando de que ahora somos el templo y morada del Santo Espíritu de Dios que está en nosotros. 1 Corintios 3:16 dice eso, pero también 1 Corintios 6:19 dice lo siguiente: en el cuerpo de ustedes es como el templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños, ¿sí? ¿Ha escuchado gente decir, bueno, esta es mi vida y yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana con mi vida? Por eso allá Gálatas 5:16 dice que usted ya no puede llevar una vida a su antojo. Usted ya no puede hacer con su vida lo que a usted se le antoje, porque ahora estamos viendo que su vida y mi vida le pertenece a Dios. Por tanto, usted debe de darse cuenta y entender que el Espíritu Santo de Dios vive en este cuerpo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Ya no su voluntad, amado, amigo, hermano, que todavía anda ahí luchando con la carne, ¿verdad? Y que gobierna más la carne que el Espíritu Santo de Dios. Es importantísimo eso. Entonces, sepa usted que es usted el templo y morada donde habita Dios a través de su Santo Espíritu. Mire que es importante saber estas cosas. Su Espíritu derramado en nosotros nos da seguridad, ya lo vimos, nos liberta del pecado, nos da confianza, nos asegura que somos hijos de Dios. Todo eso nos da el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Para ahora en Romanos capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: Dios cumplirá su promesa porque nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sí? Dios cumple su promesa porque nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Eso dice esta traducción, lenguaje actual, pero la Reina Valera 1960 dice, Romanos 5:5, dice, la esperanza no avergüenza.
El Espíritu Santo de Dios nos da esperanza y no permite ser avergonzados, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, corazón espiritualmente, por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Se cumple la promesa. Me voy, pero no los dejo solo. Les enviaré al otro Consolador para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Mire qué maravilloso. Nunca Dios nos va a abandonar si es que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él y le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios ser guiados por Él. Nunca vamos a estar solos. ¿Ha escuchado usted gente decir, ay, me siento tan solo? Dios me ha abandonado. Yo le pido a Dios y Dios no me escucha. Yo le clamo y Dios no me responde. Te pregunto yo esta noche, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? Porque Jeremías 33:3 dice que para los hijos de Dios, clamen a mí y yo les responderé. Para los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es tu condición delante de nuestro Dios? ¿Tu condición es de hijo? ¿O tu condición es de impío? Alejado de Dios. La condición de hijo es aquella donde el Espíritu Santo de Dios guía esa vida. La condición de impío es donde la carne gobierna esa vida. No hay ninguna relación con Dios. Todo lo que la carne ofrece es en contra de la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo Dios te va a responder? ¿Cómo Dios te va a escuchar? Eso es como que Dios escuchara al diablo, el diablo suplicándole a Dios, y Dios escuchara al diablo y le respondiera con beneficios. No, Dios escucha la voz de sus hijos. Dios complace los deseos del corazón de sus hijos. Determínate a ser hijo de Dios, a ser llamado hijo de Dios, y entonces comienza a probar a Dios. Dios dice que lo probemos. Pruébame ahora en esto, dice el Señor. Entonces Dios es un Dios que si yo hago la voluntad suya, me dejo guiar por su Santo Espíritu, Él va a complacer los deseos de mi corazón. Por supuesto, en su tiempo, no cuando yo quiera, ¿verdad? En su tiempo. Como usted puede recibir ya la respuesta de Dios, puede tardar un poco o puede tardar mucho, pero que Dios responde, responde. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13, que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. ¿Está escuchando usted? Mis amados amigos y hermanos que sintonizan este canal 9, ¿está escuchando usted? Romanos 15:13 dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios del cual yo comparto esta noche en este canal. ¿Sí? De ese Dios que nos llena de alegría, nos da gozo, de ese Dios que nos llena de paz, de ese Dios que nos da confianza y que nos llena de esperanza. La esperanza no avergüenza y yo estoy seguro que un día Dios me va a permitir estar en su presencia. No sé cuándo, porque solo Él tiene el diseño de mi vida. Él sabe cuándo será mi partida de esta tierra.
Él sabe hasta cuándo me tendrá expandiendo su reino a través de la predicación del Evangelio. Que no son muchos los que quieren, ¿verdad? No son muchos los que quieren tomar el compromiso que Dios ha dejado delegado para aquellos que son sus discípulos, sus seguidores, ¿sí? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Esa es la gran comisión que Dios nos ha encomendado a todos aquellos que le hemos abierto nuestro corazón a su Hijo Jesucristo y nos hemos convertido en sus discípulos. Pero no muchos quieren cumplir con esta gran comisión. Entonces, alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, exaltemos a Dios por aquellos que Dios los ha llamado para hacerlo. Yo bendigo la vida de todos los pastores que decidieron un día entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo y dedicarse a la expansión de su reino a través de la predicación del Evangelio. Sean benditos de parte de Dios, ¿sí? Porque no son muchos, son pocos. Y dentro de esos pocos, también no todos nos llevan a esta verdad que es Cristo. Así que tengamos cuidado porque a veces, no todo lo que se nos predica es la verdad de nuestro Dios, ¿verdad? A veces son filosofías humanas que quieren engañarnos o hacernos caer en el error. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante el discernimiento del Espíritu. Discernimiento del Espíritu. Bien, amados. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Este es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Póngale atención a esto porque esto es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en las vidas de todos aquellos que se dejan gobernar por Él. Dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos hace amar a los demás, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, dice en la Reina Valera. Aquí en la traducción lenguaje actual dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Amor. Amor a Dios, en primer lugar, y amor al prójimo. Si tú no amas a Dios, ¿cómo puedes amar a tu prójimo? ¿Sí? Si no amas a quien tú ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Nos convertimos en unos mentirosos. Por eso es que el fruto del Espíritu nos lleva a amar a los demás, porque Él es amor. El Espíritu de Dios también nos lleva a estar siempre, todo el tiempo alegres. Ese es amor, gozo, ¿verdad? Debe en los hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, todo el tiempo haber gozo, alegría. Y esa es una característica del fruto del Espíritu en nosotros. ¿Ha visto usted gente amargada, hombre? ¿Conoce alguna persona amargada? Usted por todo se amarga. Por todo anda en conflicto, tiene conflicto. Va al mercado y ya está peleando con la que vende tomates. Va al súper y ya está peleando con la cajera. ¿Conoce a usted alguna persona que no hay gozo en él? ¿No hay alegría? Todo es amargura, todo es rencor, todo es odio. Las hay. ¿Y sabe por qué las hay? Porque el poder del Espíritu Santo de Dios no está obrando en ellos. Por eso es importante que el Espíritu gobierne nuestras vidas para tener amor para los demás y estar siempre alegres y vivir en paz con todos, ¿verdad? Porque si no, solo en conflicto.
El Espíritu de Dios nos hace ser pacientes. ¿Conoce a usted alguna persona impaciente? Hay muchos que no tienen paciencia. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice que vamos a ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, ancianas, llenos de amor, llenos de gozo, alegría y vivir vidas en paz con todo mundo, y vamos a ser muy, pero muy pacientes. Vamos a esperar en el tiempo de nuestro Dios. Así es que necesitamos el Espíritu que guíe nuestras vidas para ser pacientes. Pacientes y amables. ¿Se ha topado usted alguna vez con alguna persona pésima o pesada? ¿Sí? Las hay. Todos aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios no pueden tener estas características del fruto del Espíritu, porque no están en ellos. Por lo tanto, no se admire usted cuando una persona le sale con el hacha desenvainada, ¿va? Usted pregunta por algo y le salen como que usted le robó algo, ¿verdad? Existen estas personas porque Dios no está gobernando sus vidas. Entonces, por eso es que es importante que usted sepa que el fruto del Espíritu son todas estas características, ¿verdad? Son amables y tratan bien a los demás. Tienen confianza en Dios, fe, eso se llama fe. Tener confianza en Dios se llama fe. Pero ¿cómo puede usted confiar en Dios si no cree en Dios, o no conoce a Dios, o no ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Cómo puede tener usted fe? No es cierto. Es una fe falsa, ¿verdad? Necesita usted abrirle su corazón a Jesús, porque por medio de la fe es que yo creo en lo que Jesús ofrece, o Dios el Padre ofrece a través de Jesús salvación y vida eterna. El que cree en el Hijo ha creído al Padre. Por tanto, cuando yo creo al Hijo, recibo al Hijo, mi fe es agradable a Dios. Y entonces vienen estas características del fruto del Espíritu. Así es que tener confianza en Dios es fe. Dice que necesitamos ser humildes. ¿Cómo necesita ser usted y yo? Humildes. Si el Espíritu nos guía, vamos a ser humildes. Si no, vamos a ser pésimos, vamos a ser odiosos, vamos a ser pesados, como usted le quiera llamar. Pero si el Espíritu lo guía, va a ser usted una persona humilde. Va a saber controlar sus malos deseos. ¿Qué? Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios, le viene la idea, el pensamiento del mal deseo, pero usted lo va a poder controlar. El que no tiene la guianza del Espíritu Santo de Dios, le viene el pensamiento, le viene el deseo y lo concreta. Cae en el pecado, comete el pecado, ¿sí? Obra el pecado, porque no es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay algo muy importante. Hay algo muy importante porque para los que llevan todas estas características, no hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, ¿sí? Si estamos en Cristo Jesús, ya en nosotros murió todo lo que es pecaminoso, los deseos de la carne, el egoísmo y todos los malos deseos que la carne tiene e influencia para las vidas nuestras, ya no puede ser. Nunca pierdas tus esperanzas, porque el poder del Espíritu Santo está obrando en tu vida con gozo, paz,
puedes acudir a Él en cualquier circunstancia y sentir su paz, confianza en Él por el poder del Espíritu que está obrando en tu vida. Mire, qué precioso esto. Usted puede estar pasando, viviendo cualquier situación, tribulación, angustia, enfermedad y todo aquello que no nos agrada. Pero si su confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo, no hay por qué preocuparse, porque Él trae la paz, Él trae el gozo, Él trae la seguridad de que pronto vamos a salir de eso. Dicen los dichos del mundo: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Oiga un dicho del mundo: no hay mal que dure 100 años, ¿sí? O sea que todos los males son pasajeros. Pero si usted está en Cristo Jesús, usted tiene ese poder y esa autoridad para poder resistir a todo aquello que lo acecha y tener la firme seguridad, firme confianza de que Dios lo va a sacar de esta situación. Amén. Eso es lo maravilloso de estar en Cristo Jesús, ¿sí? Ve usted cuántas noticias que allá el fulanito de tantos años se puso el lazo en el buche, se ahorcó, se quitó la vida para terminar con la situación que estaba viviendo. En lugar de terminar con esa situación, ya agravó la situación. Porque para terminar con esa situación, esas personas, en lugar de decidir ponerse el lazo al cuello, en lugar de decidir tomar una pistola y pegarse un tiro, en lugar de decidir tomarse esas pastillas de matarrata o lo que sea, en lugar de decidir eso, que va en contraposición de lo que a Dios le agrada, deberían de decidir abrirle su corazón a Jesucristo para salir de todos esos rollos. Cuántas noticias dolorosas de gente que se quitan la vida porque ya no soportaron la situación que estaban viviendo. Jovencitas, muy simpáticas, muy guapas, se quitan la vida porque las dejó el novio. ¿Por qué en lugar de quitarse la vida porque las abandonó el novio o vieron al novio con otra y que las estaba traicionando? ¿Por qué no le entregas tu vida al novio que es nuestro Señor Jesucristo? Porque Él será nuestro esposo como iglesia. A Él deberías de entregarle tu vida y comenzar a vivir como novia de Jesús, porque Él te va a tratar bien, Él te va a amar. Bueno, ya te amó porque ya dio su vida por ti. Él te va a respetar, Él te va a honrar, Él te va a bendecir, que Él va a dar todo lo mejor para ti. Pero tomamos las decisiones que el enemigo de Dios pone en sus corazones. Quítense la vida y van a salir de ese rollo, de ese problema. No es cierto. Se lo ganó el diablo. Si usted se quita la vida, se lo ganó el diablo, porque usted va directo al infierno y nunca va a tener paz ni gozo. Nunca va a tener tranquilidad ahí. Esto va a ser así como la gente dice: ay, estoy viviendo un infierno. Ay, esto no es nada comparado con el centro de la tierra, donde todo es ebullición de fuego, fuego, fuego. Ahí quiere decir, ya deja de satisfacer los deseos de tu carne, entrégale tu vida a Jesucristo y comienza a ser guiado por el Santo Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Cómo viven los personas que son guiadas por su carne y no por el Espíritu Santo? ¿Cómo viven? Póngale atención a esto, porque es de lo que estoy hablando. Romanos capítulo 8, versículo 5
la primera parte del versículo 5 dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. ¿Cómo viven los que andan en la carne, amados? Solo haciendo lo malo. Y no tienen pensamientos de bien, sino solo pensamientos de mal. Esto es la característica de los que llevan su vida guiados por los deseos de la carne. Eso dice el capítulo 8 de Romanos en el versículo 5, la primera parte. Romanos capítulo 8, versículo 6, la primera parte también. Dice: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestro cuerpo desea, entonces quedaremos separados de Dios. ¿Qué pasa con los que viven solo satisfaciendo los deseos de su cuerpo? Les advierto, morirán y quedarán separados de Dios. No habrá paz, ni gozo, ni tranquilidad para sus vidas. Todo será tribulación. Toda su eternidad será tribulación. Explíqueme, pastor, ¿y cómo es eso de hacer los deseos, los malos deseos de nuestros cuerpos? Ay, dice, hoy tengo ganas de echarme un parde. Y se va a ensaguanar un parde. Se ensaguanó la caja. No, hoy no quiero cerveza, dice. Hoy quiero whisky. Y se ensaguana la botella de whisky. No, el whisky no, muy fuerte. Quiero tequila. Y se ensaguana la botella de tequila. Esos son los deseos que usted satisface para su cuerpo. No, dice, ya me aburrí de mi esposa. Voy a ir a buscar a aquella que me, ¿verdad? Cada vez me está mandando mensajes ahí por WhatsApp, que nos veamos, que nos reunamos para echarnos un partido. Dice que tiene de la blanca, dice que tiene de la Red Point, ¿verdad? Esos son los deseos de su carne, hermano. Esos deseos, el cumplimiento de esos deseos en su cuerpo, lo van a llevar a vivir una vida separada de Dios por toda su eternidad. Pongan atención a eso. Entonces 8.5 dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestro cuerpo desea, entonces quedaremos separados de Dios. ¿Y qué es lo malo que nuestros cuerpos desean? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, divisiones, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a las cuales ya se los voy a explicar detenidamente, porque esos son los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Es importante entonces que usted no satisfaga los deseos de su carne y entregue su vida a Jesús para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos 8, capítulo 7, Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de nuestro Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Repita, pastor, con gusto se lo repito. Dice el capítulo 8, versículos 7 y 8 de Romanos: los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer a Dios. ¿Cómo obedecemos a nuestro Dios? A través de su palabra, hermano. Su palabra dice que el Espíritu Santo es el que debe de guiarnos a hacer buenas cosas, justas, correctas, ¿sí? Pero también dice que la carne nos lleva a hacer lo malo, lo injusto, lo incorrecto. Entonces, ¿qué más claro
¿Cuál es la dificultad de poder entender estas cosas? No, Dios en su grande amor te trae estos mensajes para que tomes en cuenta eso, y si andas mal, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, recibe a Cristo como tu Salvador y vuélvete a los caminos del Señor para estar con Él toda una eternidad. Así es que, dice el versículo 8, por eso los que viven obedeciendo a sus malos deseos no pueden agradar a Dios. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Estás obedeciendo a tus malos deseos? Porque si estás de esta manera, la Biblia es clara y dice que tú no puedes agradar a Dios. ¿Cuánta gente faltando a ese principio de Dios de no tomaréis el nombre de Dios en vano? ¿Sabe usted que hay gente que dice que va a cometer pecado? Digamos, hay personas casadas que se ponen de acuerdo con algún amante o con alguien ahí, ¿verdad? Y nombran a Dios en vano. Nombran a Dios para ir a cometer pecado. ¿Y cómo cometen pecado, pastor? De esta manera, mire. Van para juntarse con su amante y dicen, primero Dios que llegue a la hora. Oiga, es una aberración, hombre. Otros agarran la pacheguaro, se le empinan y antes dicen, primero Dios que me caiga bien este trago. Oiga, eso es blasfemia contra Dios, hombre. Los que hacen las cosas malas no pueden agradar a Dios. ¿Cómo usted menciona a Dios para hacer cosas malas? Pídale a Dios, cambie su manera de pensar, porque cuando Él cambie su manera de pensar, va a dejar de pensar en lo malo y va a comenzar a pensar usted en lo bueno, de hacer solo lo que a Dios le agrada. Los que andan en la carne no tienen al Espíritu Santo de Dios. Oiga, hermano, usted que me está escuchando, si usted anda en la carnita, no tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Usted que debe de conocer Biblia, usted que debe de haber estudiado la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11 dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos. ¿Qué? Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, ya no tenemos que seguir nuestros malos deseos. ¿Y cuáles eran los malos deseos? ¿Verdad? Sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No me venga a decir usted, mi vida le pertenece a Dios sin hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Eso no es cierto. No se engañe a sí mismo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo usted pretende engañar a Dios? Diciendo que su vida le pertenece a Dios y haciendo la voluntad suya. No es cierto. Así es que el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Póngale atención. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los
habrá declarado inocentes. ¿Sí? ¿A qué nos lleva el Espíritu de Dios? A que seamos aceptados por Dios y declarados como inocentes de nuestros malos deseos. ¿Sí? Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir en el día en que Cristo venga por su iglesia. ¿Ah? ¿Le queda claro eso? ¿Sí? Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Mire qué precioso, mire qué maravilloso es el ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Conducta de los que obedecen a la carne, y aquí voy cerrando ya este programa, porque aquí en la televisión el tiempo pasa volando. Este es el último de los puntos que voy a compartir esta noche, ¿verdad? Y el punto es conducta de los que obedecen la carne, ¿sí? Los que viven en la carne, los que satisfacen los deseos de su carne. Esta es la conducta. Gálatas 5:19 al 21 dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles, ni fieles a Dios, ni fieles a su esposa, ni fieles en su trabajo, ni fieles en nada. No son fieles. Esa es la conducta de los que viven en la carne, ¿sí? No son fieles en el matrimonio. Y la infidelidad en el matrimonio es que ellos tienen relaciones sexuales prohibidas. Tienen muchos vicios y malos pensamientos. Y cuando hablo de vicios, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de droga, de alcohol, de tabaco. Muchos vicios. Juegos, ¿verdad? Hay gente que ha quedado en la calle porque en el vicio del juego empeñó la casa. Le tiraron y perdió la casa. Vicios, hermano. Entonces, los que viven en la carne viven en muchos vicios. Los más comunes: alcohol, droga, tabaco, marihuana, etc. Adoran a dioses falsos. ¿Qué? Los que andan en la carne adoran a dioses falsos. Dejaron de creer en el Dios verdadero y se fueron creyendo por la creación de Dios, las criaturas de Dios. Creen en las criaturas y no en el Dios que creó a las criaturas. Mire qué terrible. No, el diablo es tremendo. Enceguece el entendimiento de las personas para que no crean a la palabra, para que no crean a Dios y así se pierdan juntamente con Él. ¿Sí? Entonces adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que practican esta manera de vivir no formarán parte del reino de Dios y su justicia. Póngale mucha atención a esta conducta que tienen los que andan en la carne. Esto está sencillo. Sigamos luchando hasta cumplir con los propósitos de nuestro Dios, sabiendo que nuestras armas no son carnales. Mire, la lucha suya en contra de la carne no es carnal.
es espiritual. Usted está luchando contra el espíritu de alcoholismo. Usted está luchando contra el espíritu de sexualidad, espíritus lascívicos. Usted está luchando contra el espíritu de drogadicción. Usted está luchando contra el espíritu de homosexualismo. Usted está luchando contra el espíritu de lesbianismo. Son espíritus que se posesionan de las vidas y hacen transformar a la creación de Dios en este tipo de personajes. Si es que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Pero lo más importante del mensaje de esta noche es que si tú crees que Dios es todopoderoso y puede cambiar tu vida, ábrele tu corazón. Yo creí un día, porque yo era un borracho, yo era un fumador, yo era un mujeriego, yo era un promiscuo, ¿sí? Y yo creí que Dios podía cambiar mi vida y lo hizo. Y para la gloria de Dios, son ya 17 años de estar en su camino, esforzándome cada día para hacer su voluntad, porque al final lo que yo quiero es un día estar en la presencia de Dios, alabando, exaltando, glorificando su nombre por el amor que Él me demostró a mí al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Y yo creía eso y por eso hoy estoy aquí esta noche compartiendo con ustedes los cambios que Dios ha hecho en mi vida. Y son para bendición, son para bendición. Así es que, mis estimados hermanos y amigos que estuvieron sintonizando, este es su canal 9, en este su programa Fundamentos. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora, 7 de la noche. No se lo pierda, porque de una u otra forma el mensaje de la buena noticia de la palabra de Dios es para bendición de su vida. Si usted la acepta, si usted la toma, va a ser bendecido en su vida. Si usted la rechaza, seguirá viviendo la misma vida. Así es que Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche en Canal 9, en este su programa Fundamentos. La base, palabra del Señor. Muchas bendiciones. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses. La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Sintonízanos en Canal 9, el canal de los unionenses. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador.